bendiga, amados hermanos y amigos. En este tiempo que estamos viviendo, todos nosotros quedándonos en nuestros hogares, es un tiempo de pensar y analizar qué realmente nos hace falta. Quizá lo más importante no es lo que tú tienes por importante, y es que tu alma sea salva de esta mala generación. En estos minutos quisiera compartir contigo el evangelio de la salvación que nos ha dado nuestro Dios a través de su amado Hijo Jesucristo. La pregunta más importante en este momento es: si tú murieses, ¿a dónde iría tu alma? Sabes que el problema del ser humano no es morir. Digo esto porque a todos nos va a tocar a morir. Nos va a tocar algún día pasar a la eternidad. El problema es dónde vas a pasar la eternidad. La Biblia dice que hay dos lugares. Está el lugar llamado cielo, que uno puede entrar por medio de Jesucristo, y está el lugar que la Biblia llama infierno, que ahí se va por haber rechazado al autor de la vida. El problema es el pecado. El pecado es el que ha alejado al hombre de Dios. El hacer lo malo, el rechazar el plan de Dios, es lo que ha condenado al hombre. Dice la Biblia que la luz vino a los hombres y ellos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Yo quisiera en este precioso momento hablar contigo ahí en tu confinamiento, en tu casa, que tú puedas meditar que tú necesitas a Jesús. No estoy hablando de religión, estoy hablando de relación, estoy hablando de confesión, estoy hablando de tú reconocer que eres pecador y que necesitas la salvación en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a hablar sobre 4 pasos importantes para que usted en estos momentos que me esté escuchando pueda tener la bendición de ser salvo por medio de Jesús. El primer paso, lo primero que usted tiene que hacer para poder obtener la salvación en Cristo Jesús y separarte del pecado y permitir que el Señor te transforme, es oír la predicación del evangelio, oír la poderosa palabra de Dios, lo que usted está haciendo ahora. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 13, verso 14 y verso 17. Lee así, de esta siguiente manera: porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En primer lugar, tú tienes que oír la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a hacer a ti entender que tú necesitas ser salvo, que tú necesitas confesarle, que tú necesitas decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados, dame vida y vida en abundancia. En segundo lugar, tú tienes que creer en el Señor Jesucristo como el único y Salvador personal. Es tu creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es tu creer. Dice la Biblia en Marcos capítulo 16, verso 16, dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Sin embargo, también en Primera de Juan capítulo 5, el verso número 13, dice la Biblia: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado a su Hijo acerca de la salvación en Cristo Jesús. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el Hijo de Dios. Para tú poder ser salvo, tú tienes que oír la palabra, tú tienes que creer en el Hijo de Dios, y en tercer lugar, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. El arrepentimiento en el griego se define y se menciona de esta manera: metaneo, que significa un cambio de pensamiento que resulta en un cambio de conducta. El arrepentirse de pecado es dar un cambio, dar un giro de 90 grados de como yo antes estaba a como Dios ahora quiere que esté. Es un cambio que yo pueda hacer. Dice la Biblia en Hechos capítulo número 17, versos 30 y 31, dice: pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En otras palabras, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, porque son y es el pecado el que condena al hombre a la muerte eterna en el infierno. Y en último lugar, tú tienes que confesar a Jesús como único Salvador. Es que tú confieses con tu boca que Jesús es el Señor. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres que hoy Dios te salve, confiésale a Él. Dile a Él: Señor, sálvame. Señor, perdona mis pecados. Señor, dame vida y vida en abundancia. Me arrepiento de mis pecados. Ahí en tu hogar, tú puedes hacer esta oración rápidamente. Repite esta oración conmigo. ¿Quieres ser salvo? Dile: Señor, salva mis pecados. Sálvame. Limpia mis pecados, quiero decir. Dame vida eterna y que yo pueda tener la bendición de que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Si tú hiciste esa oración, Dios te ha salvado. Te invito a que luego que pasemos de esta cuarentena, tú puedas buscar una iglesia que te puedas congregar y ser bendecido. Dios te bendiga y espero que tú hayas alcanzado la salvación en Cristo Jesús. Quédate en casa. Bendiciones.